Venezuela sigue inmersa en una profunda crisis y la crisis se va mostrando en todas sus dimensiones. Lo que hoy está pasando en el país tiene que ver con el hecho de que un grupo de personas han decidido secuestrar a la patria venezolana. Hay un grupo de personas vinculadas al delito que han decidido secuestrar a la nación venezolana. Y estamos enmarcados en la peor de las corrupciones, mientras la gente en Venezuela no tiene posibilidades de tener calidad de vida, de contar con servicios públicos. En los últimos días hemos ido develando la corrupción de este régimen. Hemos mostrado al país lo que pasa en materia de salud, cómo los hospitales están totalmente abandonados, cómo vemos una situación en la que no se puede proteger la salud de los ciudadanos. Cualquier enfermedad puede ser la causa de la muerte de cualquier persona porque no hay forma alguna de que esa persona sea atendida en la protección de su salud. Fuimos al Hospital Clínico Universitario de Caracas, fuimos al Hospital Binacional en Paraguaypoa, región zuliana. ¿Y qué vimos allí? Parecen lamentablemente ranchos en los que no hay ninguna posibilidad de atender los problemas de salud, por muy pequeños que sean, de los ciudadanos venezolanos. Pero asimismo fuimos al Metro Guarenas-Guatire Caracas, que definitivamente es un reflejo más de la corrupción de este régimen. Se comenzó a construir en 2007, debió terminar en 2012 y estamos en 2020, 13 años después, y no hay posibilidad de que ese metro esté operando. Costaba en sus inicios la totalidad de la obra $2.000 millones y han gastado en estos 13 años $8.000 millones sin que puedan mostrar un resultado. Lo mismo que pasó con Conferri, que demuestra que donde pone la mano este régimen, lamentablemente se convierten en el rey Midas al revés. Todos lo convierten en porquería. Qué lamentable que tengamos que decir esto, pero eso es lo que vivimos cuando fuimos a Puerto La Cruz, al cementerio de Conferri. Y precisamente el día después de esa denuncia hubo un accidente y se varó la única embarcación que está funcionando y tuvieron que esperar que prendiera uno de los 4 motores para poder llegar a tierra firme. Y así podemos revisar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con los servicios públicos. Nada funciona en Venezuela. Pero mientras tanto, este régimen decide hacer ejercicios militares para tratar de mostrarle al mundo que este régimen está en condiciones de enfrentar cualquier supuesta agresión militar en Venezuela. Yo les aseguro a ustedes que mientras nuestros soldados y oficiales hacían esos ejercicios militares, también estaban haciendo un ejercicio mental. Ese ejercicio mental era pensar: ¿qué van a comer mis hijos hoy? Pensar: ¿cómo vamos a hacer para superar los problemas que tenemos en la casa? Pensar: ¿cómo hacemos para que nos alcance el pírrico sueldo que nos entregan en la Fuerza Armada? Nuestros oficiales y nuestros soldados están viviendo en su casa la misma crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. ¿Y cuánto gastan en esos ejercicios? ¿Cuántas máquinas para hacer diálisis podrían comprarse con lo que ellos gastan en el armamento para tratar de mostrar fortaleza militar, cuando este pueblo lo que quiere es fortaleza en su comida? Este pueblo lo que quiere es fortaleza en sus oportunidades. Este pueblo lo que quiere es vivir tranquilo. Este pueblo quiere respirar. Venezuela aspira la posibilidad de oxigenarse y de salir de esta grave situación y lograr que cada quien pueda dedicarse a trabajar, a producir, a estudiar, a emprender, a luchar en su vida para que su familia pueda estar bien. Pero lamentablemente este régimen ha impedido todas esas oportunidades y lo único que quieren es mantenerse en el poder. Y utilizan este tipo de ejercicios para amedrentar a la gente, para asustar a la gente. Pero el pueblo venezolano lo que quiere es que este sea un país normal. Y lamentablemente hoy Venezuela no es un país normal. Mientras hacían esos ejercicios militares, todos ustedes fueron testigos de cómo en Aruba decomisaban, apresaban
a gente que estaba llevando una tonelada de oro de sangre. Ese oro que están sacando de las entrañas de Venezuela, en connivencia con algunos países que no viven la democracia, que no tienen nada que ver con la democracia. Me refiero a países como Cuba, como Rusia, como Irán, como Turquía, países que en ninguno de ellos hay democracia, pero que todos están viendo cómo mantienen a Maduro en el poder para sacar de las entrañas del pueblo venezolano petróleo, oro y otras riquezas, y entonces tener esa posibilidad mientras los venezolanos vivimos esa tragedia que hemos descrito. Y mientras tanto detienen al tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, y lo detienen supuestamente porque tiene explosivos, cosa que es absolutamente imposible de que suceda cuando voló en un vuelo comercial donde hay todos los controles para que nada de eso suceda. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo los venezolanos? Nosotros insistimos, tenemos que intensificar la presión. Tenemos que intensificar la presión, tenemos que ser constantes hasta lograr que se generen las condiciones para que haya un cambio político en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido acabar con este país mientras ellos puedan mantenerse en el poder y puedan sacar de nuestro país, de nuestras entrañas, las riquezas que deberían ser de todos los venezolanos. Frente a eso, nosotros tenemos la opción de la rebelión constitucional. Ahí hay una constitución que está siendo violada permanentemente. Nosotros tenemos que rebelarnos en función de lograr que vuelva a imperar en Venezuela el Estado de Derecho, la legalidad y que vuelva a tener vigencia una constitución con la que ellos mismos acabaron. Yo quiero terminar diciéndole al pueblo venezolano, a la nación venezolana, a los venezolanos estén donde estén, en cualquier parte del mundo, pero especialmente a los que viven en este país. Tenemos que seguir luchando, tenemos que intensificar la presión, tenemos que lograr que ese acompañamiento internacional tenga también la contraparte de la presión interna para que logremos entonces generar esas condiciones para que se produzca el cambio político en nuestro país. Indudablemente que es imposible hablar de fechas, pero sí es posible decir que vamos a estar luchando constantemente hasta que logremos que Venezuela sea otra vez un país libre, democrático, de oportunidades. Diputado, continúan sacando oro del país. ¿Cuál es el llamado que ustedes piensan hacerle desde la Asamblea Nacional a la comunidad internacional para parar esta situación? Y al interno también. Bueno, en efecto, ya vimos lo que pasó en el caso de Aruba. Una tonelada de oro, estábamos revisando cuánto puede ser eso en cuanto a recursos y algunos nos han dicho que bueno, que son 50 millones de dólares, que son 60 millones de dólares y uno dice, ¿cómo es posible que aquí estemos hablando de la danza de los millones de dólares? Que aquí en Venezuela veamos que hay billetes verdes que son producto de la delincuencia y de la corrupción. Que veamos cómo circulan los euros en el país, que son producto también de estos procesos vinculados al delito y vinculados a la corrupción. Pero que la comunidad internacional nos acompañe es fundamental, porque a través de ella podemos determinar estos casos que en Venezuela no se conocen por el control que hay del régimen de Nicolás Maduro, de todos esos procedimientos. La pregunta sería, ¿cuánto en vidas está costando esa extracción de oro? ¿Cómo es el asunto cuando matan a la gente que va a buscarse una pequeña solución tratando de meterse en la explotación ilegal del oro? ¿Por qué no hay control de cuál Estado venezolano si lamentablemente el señor Maduro no tiene ningún interés en lograr que eso pueda ser controlado, sino controlado por él y por la Fuerza Armada, especialmente el alto mando militar? Si algo está corrompido en Venezuela, es el alto mando militar. No estoy hablando de la Fuerza Armada como institución, estoy hablando de un grupo de delincuentes y sinvergüenzas que se han convertido en cómplices de Nicolás Maduro por la única razón de las prebendas que están recibiendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Eso tiene que acabarse en Venezuela. Y es el pueblo de Venezuela, conjuntamente con la comunidad internacional, quienes tenemos que lograr
ejercer la presión suficiente para que eso se acabe en el país. Diputado, esa presión de la que usted habla incluye exigirle o solicitarle a Estados Unidos sanciones para esas empresas que está utilizando, empresas o gobiernos que está utilizando Maduro para comerciar el oro y el petróleo. Totalmente, totalmente. Nosotros hemos demostrado que hay una extracción de la riqueza venezolana para beneficiar a algunas personas y para beneficiar a algunos países. Si eso está pasando, la comunidad internacional tiene que actuar. Y evidentemente que las sanciones contra empresas rusas, por ejemplo, que están metidas en Venezuela. Miren lo que está pasando con empresas rusas en la Guajira venezolana es absolutamente inaceptable. Les están entregando supuestas concesiones para la explotación del carbón en la Guajira venezolana sin contar con absolutamente ningún criterio para la preservación de la naturaleza, para cuidar el ambiente o para tomar en cuenta a las comunidades indígenas que están alrededor de esa explotación minera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestro país? ¿Le estamos entregando el país a quién? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Por la única razón de mantenerse en el poder. Es decir, no les importa absolutamente nada. Solo les importa mantenerse en el poder, conscientes del profundo daño que le están ocasionando al pueblo venezolano. Eso es irracional. Eso es esquizofrénico. Esa es la actitud de una gente que perdió totalmente la sindéresis, que perdió la cordura. Y nosotros los venezolanos no podemos permitir que un grupo de sinvergüenzas, delincuentes que perdieron la cordura, sigan haciéndose de este país, y nosotros tenemos que actuar. Y por eso yo estoy consciente de que la dirección de la lucha de la unidad democrática, que los partidos políticos, que la sociedad civil, que la gente en la calle, siempre va a estar dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lograr esa liberación de Venezuela. ¿Usted ha hablado con las autoridades de Aruba? ¿No? ¿Usted ha hablado con las autoridades de Aruba? No hemos hablado, solamente tenemos la información que ha venido de los distintos medios de comunicación, y que al principio, cuando yo recibí la información, tú sabes cómo son las cosas, que tú recibes una información y no sabes si es cierta o no es cierta. Tú tienes que empezar a revisar, y cuando recibimos la información, yo lo primero que dije, no, eso no debe ser cierto. Y luego empiezas a ver y te das cuenta que es totalmente cierto y dices, señores, estamos hablando de una tonelada que captó un gobierno. Ahora, ¿cuánto se ha ido de oro venezolano a distintas partes del mundo que no ha sido captado por nadie? Es una situación absolutamente delicada. Ahora, diputado, le quería preguntar, según las investigaciones que ustedes adelantan, ¿tienen un estimado de cuánto podría ser el oro que ha salido del territorio venezolano, según los que se hayan podido descubrir? Es muy difícil determinar eso, es muy difícil porque vemos cómo hay un ocultamiento de la información, porque al régimen no le importa absolutamente para nada que esas cosas se sepan. A ellos lo que les importa es negociar el oro, negociar el petróleo, negociar el carbón, y entonces negociar todo lo que nuestra tierra tiene, con el único objetivo de hacer alianzas con otros países que no son democráticos para ellos mantenerse en el poder. Diputado, ¿no es irónico que durante este fin de semana se realizaron ejercicios militares supuestamente para cuidar tanto la frontera aérea como terrestre, etcétera, etcétera, y haya salido un avión de Venezuela cargado de oro hacia Aruba? Totalmente, lo comentábamos temprano. Es impresionante ver cómo tú haces un ejercicio militar supuestamente para decirle al mundo entero que estás preparado para defender, para la seguridad, para la defensa de la frontera venezolana, y mientras tanto tú mismo, porque en esto está vinculada la dictadura de Nicolás Maduro, o sea, esto es una realidad. ¿O me va a decir Maduro que él no sabe eso? Que a él lo agarraron desprevenido, que se llevaron una tonelada de oro y él no estaba al tanto. Por Dios. Entonces, mientras tú le quieres mostrar al mundo que tienes una fuerza militar en la que estás invirtiendo recursos cuando tu pueblo se está muriendo literalmente de hambre, entonces viene una tonelada de oro comisada en Aruba. Y por eso digo, ¿de cuánto estamos hablando? No tenemos idea los venezolanos de cuánto estamos hablando. Y por eso la lucha tiene que continuar hasta lograr que esto termine. No puede ser posible
que este tipo de cosas pasen, porque sencillamente en Venezuela no hay Estado de Derecho. Si cualquier persona comete un delito, el enjuiciamiento de ese delito depende de que el régimen pueda ordenar o no su enjuiciamiento, porque la justicia en Venezuela está totalmente controlada por el Poder Ejecutivo que usurpa Nicolás Maduro. Entonces no hay ni siquiera posibilidad de que la justicia pueda actuar. Imagínense ustedes que quiera alguien hacer una denuncia con respecto al oro de sangre y que vayan a los tribunales. ¿Quién va a poder actuar si los tribunales están totalmente controlados por los delincuentes que están sacando ese oro de sangre? Por otro lado, dio la información de que Rusia estaría detrás de una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para buscar una transición. Todo esto, visto los rusos que pueden ser sancionados por Estados Unidos. ¿Usted cree que eso pudiera estar pasando? Rusia está utilizando la debilidad de Maduro para mantenerse por sí mismo en el poder. Maduro no tiene absolutamente ningún liderazgo en Venezuela. Maduro no es respetado en Venezuela, porque además es un cobarde al que le da miedo someterse a la soberanía popular, le da miedo ir a un proceso electoral, porque sabe que está completamente perdido. Entonces, ante esa debilidad, él busca alianzas con países que no son democráticos para que lo mantengan a él en el poder a cambio de entregar riqueza de nuestro país. Es una ecuación muy lamentable. ¿Usted cree que Rusia pudiera estar detrás de una negociación para una transición viéndose amenazado por una sanción? No hay forma de que pueda operar en Venezuela un proceso de transición que no sea bajo la conducción de la Unidad Democrática, es decir, de Juan Guaidó, que preside la Asamblea Nacional Venezolana y que es presidente encargado de la República. Por tanto, cualquier proceso que tenga que ver con eso, y muchas veces hemos escuchado el tema de una posible supuesta jornada electoral en el país este año. No hay forma de que haya una jornada electoral que sea reconocida por el mundo si no hay un Consejo Nacional Electoral designado, como dice la Constitución venezolana, por la Asamblea Nacional. Y además, si no hay elecciones presidenciales, porque lo que está pendiente en Venezuela, además de la elección parlamentaria que corresponde este año, es una elección presidencial, porque en Venezuela no hubo elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018. Y ese desconocimiento a esa farsa electoral es lo que ha traído todo lo que ha venido después, que es el desconocimiento a Nicolás Maduro alrededor del mundo, y que además de eso produjo la necesidad de que Juan Guaidó, utilizando los artículos 333 y 233 de la Constitución, asumiera temporalmente como presidente encargado de la República. ¿Cómo logramos que el país se estabilice? Bueno, si tienes un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, vamos a elecciones presidenciales, vamos a elecciones parlamentarias y logramos que las condiciones mínimas puedan darlas desde ese nuevo Consejo Nacional Electoral. De lo contrario, ¿qué ganará Maduro? Más deslegitimación. Eso es lo que busca, que lo haga, como lo que hizo en enero en la Asamblea Nacional. Al principio ellos querían ganar la mayoría de la asamblea, pero tú no puedes torcer la realidad. Hay una asamblea que fue elegida por la mayoría del pueblo venezolano. ¿Y qué intentaron hacer ellos? Cortar con esa posibilidad. ¿Y cómo lo hicieron? Ustedes lo saben. Diputados de Amazonas, persecución, cárcel, exilio, todo eso. Y después compra de diputados. Y con todo y eso no lo pudieron lograr. ¿Y qué ganó Maduro con eso? Deslegitimación. Porque al no lograrlo, lo que hizo fue asaltar militarmente, hermano, un momentico, ya va. Lo que hizo fue asaltar militarmente el Palacio Federal Legislativo. Y al asaltarlo militarmente, ¿qué hizo? Ganó en deslegitimación. Si quiere eso otra vez, bueno, inventen entonces una farsa electoral para que vean cómo el mundo los va a repudiar. Adelante, hermano. Diputado, hoy supuestamente se pudiera reunir la Unión Europea precisamente para buscar un diálogo y buscar elecciones. ¿Qué piensa usted de eso? No existe diálogo que no vaya encabezado por la decisión de que haya un nuevo CNE designado por la Asamblea Nacional. No es que vamos a sentarnos a ver, no, es que yo creo que tenemos que ir a este tipo de elección o a esta otra. No, hermanos, debe haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Quién tiene la competencia para designarlo?
la Asamblea Nacional, nadie más, lo dice claramente la Constitución venezolana. Y yo quiero ir un poco más allá. Cuando nos hablan de diálogo, de negociación, etcétera, etcétera, nosotros recordamos Barbados, nosotros recordamos Oslo, recordamos República Dominicana. Es decir, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para salir de esta situación por la vía pacífica, pero quien impide eso es el régimen. El último esfuerzo lo hicimos con la conformación de la comisión preliminar para la designación del comité de postulaciones electorales, que es el que propone los nombres de los rectores. Y alargamos el proceso hasta que logramos que el PSUV se involucrara. Y ahí están adentro, en el comité de postulaciones hay representantes del PSUV. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Lo que hicieron el 5, el 7 y el 15 de enero, que es destruir cualquier posibilidad institucional por la vía del secuestro militar del Palacio Federal Legislativo y de la agresión a los diputados. Así que nosotros tenemos muy claro cuál es la intención del régimen de Maduro: mantenerse en el poder sin contar con apoyo del pueblo venezolano. Eso es irracional y eso nosotros jamás lo reconoceremos. Diputado, pero se está dando el debate a lo interno de los partidos políticos sobre la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral sea elegido a través de la denominada mesita y se plantee a ir a elecciones, o independientemente de que eso suceda, ustedes no van a participar, porque hemos visto también opiniones encontradas por varios diputados, quienes opinan que hay que participar pese a las condiciones. Bueno, mira, la posición de Primero Justicia, que por cierto la estamos discutiendo en el seno de la Junta Directiva y de Primero Justicia, del Comité Político Nacional de Primero Justicia, la mesa directiva se reunió y también discutió todo. Nosotros estamos conscientes de que la única forma de que podamos aproximarnos a eso pasa por la elección de un Consejo Nacional Electoral que sea elegido por la Asamblea Nacional. Si eso no es así, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. ¿Quién me puede a mí convencer de ir a una farsa electoral si el 20 de mayo de 2018 decidimos no hacerlo? Y además, lo que ha pasado de ese día 20 de mayo para acá ha sido la radicalización de un proceso totalitario en Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a una farsa electoral cuando, por ejemplo, tienes a los partidos políticos totalmente ilegalizados? No hay partidos políticos en Venezuela, según esta gente. Aquí está Primero Justicia, un proceso judicial según el cual ellos van a determinar quién es la directiva. Miren, aquí nadie puede decir quién dirige Primero Justicia que no sean los militantes y los simpatizantes de Primero Justicia. No va a ser una dictadura, no va a ser una decisión de un falso Tribunal Supremo de Justicia el que va a decir quién dirige Primero Justicia. Y así podemos ver todo lo demás. No solamente los dirigentes que están inhabilitados, sino todo el tema del mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le garantizamos a los venezolanos que están fuera del país que ellos puedan ejercer el voto porque tienen derecho a ejercer el voto? ¿Cómo le garantizamos a los nuevos electores que puedan inscribirse en el registro electoral cuando les han negado esa inscripción y pasaron 1, 2, 3, 4 años de su mayoría de edad y no han podido todavía inscribirse en el registro electoral? ¿Cómo logramos la participación de una Fuerza Armada de una manera totalmente independiente y no invasiva del proceso? ¿Cómo logramos que cada uno de los organismos electorales, hasta la mesa electoral, no esté totalmente cooptada, dirigida por la gente del PSUV? El jefe del PSUV en cada centro electoral es el jefe del PSUV del Consejo Nacional Electoral. Y nos van a decir a nosotros que así vamos a ir a un proceso. Yo les quiero decir algo, podemos estar peor. No hemos tocado fondo los venezolanos. Y podemos estar peor. Si nosotros decidimos participar en una farsa electoral sin condiciones, lo que va a venir después es que el mundo entero nos va a decir que no tenemos nada que buscar porque nosotros participamos en esa farsa y legitimamos al régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Y en ese momento vamos a ver lo que verdaderamente sería el desierto por el que podríamos transitar los venezolanos. No hemos visto todavía lo peor de lo que podemos vivir los venezolanos en manos de esta gente. Por tanto, yo solo les digo que tenemos que seguir luchando, que no podemos entregarnos, que no podemos rendirnos, que tenemos una patria por la que luchar.
y que esa patria aspira una conducción adecuada de todo este proceso por parte de Juan Guaidó y de todos los que lo acompañamos en este esfuerzo. Pero diputado, ustedes ya han estudiado ese escenario de darse este proceso electoral en el que ustedes no participen y qué medidas van a tomar después, porque si bien es cierto que no se reconoce el proceso electoral del 20 de mayo, también es cierto que casi 2 años después Nicolás Maduro sigue ocupando el poder. Bueno, porque estamos enfrentados a gente que no respeta ni la Constitución, ni el Estado de Derecho, ni la separación de poderes, ni absolutamente nada. Y frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Luchar. Nosotros los venezolanos tenemos que entender que nos tocó un momento sumamente difícil en nuestra historia. Venezuela es un país que tiene la democracia en su alma, en su sangre, en sus huesos, que logramos después de muchos años desarrollarla desde 1958 hasta 1998, y que quienes están en el poder llegaron democráticamente en sus inicios y utilizaron esa democracia para destruir la democracia. Entonces nosotros no podemos conformarnos, nosotros no podemos decir, sí, yo voy a un proceso dirigido por ese Consejo Electoral donde ya el resultado lo tienen cantado, pero yo voy a participar para después legitimar eso y entonces decir que después de eso que ya no tenemos absolutamente nada por lo que luchar. No, señor, no, señor. Por eso digo, yo no estoy diciendo nada que pueda parecer subversivo. ¿Quién designa el Consejo Nacional Electoral según la Constitución? La Asamblea Nacional. Bueno, que la Asamblea Nacional lo designe y que haya representación de uno, de otro, lo que ustedes quieran, pero que lo designe la Asamblea Nacional y que a partir de allí ese Consejo Nacional Electoral pueda revisar las condiciones mínimas para que se pueda dar un proceso electoral en Venezuela y que vayamos a elección presidencial. La elección presidencial está pendiente. Maduro, no seas cobarde, chico. No seas tan recobarde. Asume que tú has destruido al país. Sométete a la opinión del pueblo, que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Y respeta lo que el pueblo diga, ya está. No vengas con discursos que no tienen nada que ver con la realidad, porque ustedes han prostituido la palabra. Maduro, tú has prostituido la palabra. Cuando tú dices que eres demócrata, estás prostituyendo la palabra. Cuando tú dices que quieres ir a una elección, la estás prostituyendo porque tú sabes que eso no es una elección. Cuando tú dices que quieres que se elija un Consejo Nacional Electoral de manera independiente, la estás prostituyendo la palabra porque tú sabes que eso es mentira. Cuando tú dices que el Poder Judicial es algo distinto al Poder Ejecutivo, estás prostituyendo la palabra, Nicolás Maduro, porque tú sabes que eso es mentira, que tú tienes controlado al Poder Judicial. Entonces, ¿por qué no te da un poquito de sinceridad, Maduro? Lo que tiene que darte es un poquito de sinceridad y asumir que has destruido al país. Y bueno, como cualquier demócrata, te sometes a un proceso electoral y si pierdes te vas. Ah, no estás dispuesto. ¿Qué hay detrás de todo eso entonces? El narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, la vinculación con la guerrilla, la vinculación con Cuba. Entonces nosotros no tenemos alternativa que no sea seguir luchando hasta lograr que te vayas para el carajo. Diputado, el fin de semana Juan Guaidó publicó en un diario londinense pidiéndole ayuda a la comunidad internacional porque solo no pueden contra la dictadura. ¿Qué creen ustedes de la comunidad internacional? ¿Ustedes esperan algo más allá de las sanciones? Mira, las sanciones son fundamentales. Las sanciones a las personas y al entorno de los corruptos. Si una persona se roba una cantidad de millones de dólares y se la entrega a su familia para que vivan como reyes en distintas partes del mundo, ¿la familia está involucrada, sí o no? Hermano, ¿está involucrada? ¿O me va a decir la familia que no sabe que ese es dinero producto de la corrupción? Entonces las sanciones al que esté vinculado a la corrupción y a su entorno son totalmente necesarias, pero también tienen que ejercerse otras acciones de presión que puedan generar el clima necesario para que el país pueda cambiar. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir, hacia la intensificación de la presión. Nosotros tenemos que intensificar la presión nacional, política, social, que la gente salga a la calle como ha salido. 17.000 protestas en 2019. ¿Vinculadas a qué?
a lo que la gente está viviendo, a la situación que la gente está viviendo. Si todo eso, toda esa presión, la enfocamos hacia la necesidad de que Maduro salga de la presidencia que usurpa, y además de eso logramos intensificar la presión internacional, podría generarse el ambiente adecuado para que se produzca un cambio político en el país. Diputado, ¿ha pensado volver al Palacio Federal Legislativo o seguirán sesionando en las calles? Mi opinión es que tenemos que volver al Palacio Federal Legislativo. Es la opinión mía, personal. Disculpa que lo diga de esa manera. Porque evidentemente que en la Diputación, me incluyo, hay miedo. Hay miedo. Mira, si esta gente mató a Oscar Pérez el día que él dijo me rindo, Oscar Pérez dijo me rindo, y diciendo me rindo lo asesinaron. Si mataron a Fernando Albán después de torturarlo y simularon un suicidio, si mataron a Costa Arévalo para decir a los militares no se alcen porque los matamos, no nos van a fregar a nosotros. Tenemos todo el derecho a tener miedo, pero también tenemos la responsabilidad de levantarnos frente al miedo, de pedirle a Dios la fortaleza necesaria para poder confrontar, porque es lo que nosotros tenemos que hacer en esta situación. Mi opinión es que tenemos que ir al Palacio Federal Legislativo.